¿ok? Entonces, de acuerdo con el primer renglón, solo he calculado la antiderivada de x a la 2 quintos. La respuesta va a ser la constante que permanece invariable por la antiderivada de x a la 2 quintos. Quiere decir que la respuesta va a ser 3 veces esta cantidad que está aquí, ¿sí? Entonces quiere decir que una antiderivada, es decir, una antiderivada particular de la función que es 3x a la 2 quintos, ¿es cuánto? Pues sería 3, primer renglón de la tabla, 3 por la antiderivada que acabo de calcular, que es 3 por esta que está aquí. Ah, perdón, aquí me faltó multiplicar, no está bien, es 3 por 5 séptimos de x a la 7 quintos, ¿sí? Y claro, puedo simplificar esto, puedo simplificar esta cantidad porque 3 por 7 es 15, dividido 7x a las 7 quintos. O sea, esto que está aquí lo puedo calcular a 15 sobre 7 y entonces me quedaría 15 séptimos de x a las 7 quintos. Es decir, esa es la antiderivada particular de esta función que está acá. Entonces vamos a guardarnos ese resultado porque lo vamos a necesitar cuando usemos la propiedad del segundo renglón, que me dice, primero calculamos la antiderivada de toda de esta expresión y después le restamos a la antiderivada de esta expresión. ¿Por qué lo restamos? Porque aquí hay una resta. Y de acuerdo con la segunda propiedad aquí, si tengo una resta, en la respuesta también debo tener una resta. Entonces aquí voy a poner una tabla, voy a hacer una lista aquí, ¿sí?, de las cantidades que voy calculando, ¿sí? Entonces sería la antiderivada de 3x a la 2 quintos, entonces obtuvimos que es 15 séptimos por x a la 7 quintos. Esa es la antiderivada. Ahora, lo podemos comprobar calculando la derivada de esta función. Vamos a hacerlo. Hagamos aquí algo de espacio, ¿sí? Y vamos a hacer la comprobación. Sería comprobación usando derivación. Comprobación usando derivación. Comprobación usando derivación. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es calcular la derivada con respecto a x de la cantidad 15 séptimos sobre x a la 7 quintos, ¿sí? Entonces, sabemos que es, al derivar el 15 séptimos se conserva, 7 quintos va a bajar, 7 quintos baja a multiplicar x, y a 7 quintos le restamos una unidad, ¿sí? Eso es lo que aprendemos al derivar. Entonces, fíjense que 15 es 3 por 5, ¿sí? Entonces aquí se ve claro, fíjense que este 5 va a cancelar con este 5, ¿sí? Y el 3 de acá va a cancelar con este 3, ¿sí? Entonces me va a quedar solamente el 3 me sobrevive solamente 3 por x elevado a la 7 quintos menos 1, pero recuerden que 1 es lo mismo que tener 5 sobre 5. Entonces 7 quintos menos 5 quintos son 2 quintos. Y efectivamente lo que calculamos es la antiderivada de la función que buscamos, ¿ok? Bien, y aquí tenemos una antiderivada particular. Antes de continuar con la antiderivada del siguiente término,
quiero hacer la siguiente observación sobre la multiplicación, la división que hice antes, donde hablé del recíproco multiplicativo. Ese tipo de operaciones, infortunadamente, las aprendemos en los colegios con la famosa ley de la oreja, donde nos enseñan a multiplicar numeradores que denominadores. Eso es como mnemotecnia, puede que funcione, pero cuando ya los estudiantes se enfrentan a procesos algebraicos más complejos, donde las cantidades que están interviniendo no son solamente fracciones, sino expresiones algebraicas, los estudiantes, por la experiencia que yo tengo en los cursos, se confunden, sobre todo cuando una de las fracciones es un número entero, es decir, cuando el denominador no es 1, como lo que acaba de ocurrir en este caso. Fíjense que lo que yo hice fue, lo que hice fue tomar x a las 7 quintos dividido sobre 7 quintos. Y a mí me gusta exagerar el símbolo de división, el que está en el medio, el que realmente representa la división de las dos expresiones, para distinguirlo de este que está acá. O sea, para enfatizar que este es el numerador y este es el numerador. ¿Ok? Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver o pueden interpretar, esto es como si yo estuviera dividiendo una cantidad A sobre una cantidad que es una fracción B sobre C. ¿Sí? Entonces, claro, ahí la ley de la oreja y con numeradores y denominadores puede que no sea tan claro. Y cuando lo de arriba no es una fracción, los estudiantes tienden a confundirse. Pero uno sabe del álgebra que en general esto es igual a tener A por el recíproco de este número. El recíproco de BC es C sobre B. ¿Sí? Entonces la respuesta sería A por C. La respuesta sería A por C sobre B, que fue lo que yo hice acá. Es decir, en este caso el A es toda esta expresión, es decir, A es la expresión que aparece aquí en el numerador es toda esta potencia. ¿Sí? Entonces sería x a la 7 quintos, que es el A, por el recíproco multiplicativo de esta cantidad. Por eso, la respuesta es, al dividir por 7 quintos, la respuesta es multiplicar por 5 séptimos, porque B sobre C es 7 quintos, y fíjense que se invierten, ¿no? Entonces, usualmente los docentes hacen esto muy rápido, porque erróneamente piensan que los estudiantes lo manejan muy bien. Entonces uno ya sabe que al dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco multiplicativo. Ahora, ¿por qué el recíproco multiplicativo de BC S sobre B? Porque es el número por el cual se multiplica el número y da el número neutro de la multiplicación, que es el 1. Es decir, si yo multiplico recíproco multiplicativo es este. Entonces, si tengo B sobre C, su recíproco es C sobre B. ¿Por qué? Porque al multiplicarlos me da B por C y aquí me da C por B, o bueno, B por C, que es lo mismo, y esto es 1. Es decir, el recíproco multiplicativo es voltear el número para que sea multiplicación de 1. Obviamente estoy suponiendo que C y B son diferentes, C es diferente de 0 y B también es diferente de 0. ¿Sí ven? Entonces, un pequeño paréntesis para que ustedes vean que al calcular la antiderivada, entonces le sumo 1 a 2 quintos, le sumo 1, me da 7 quintos. Y el 7 quintos que pasa a multiplicar que pasa a dividir, realmente pasa a multiplicar como 5 séptimos. Entonces fíjense que 5 séptimos por 3 son los 15 séptimos que están acá. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces con esto ya hemos confirmado que efectivamente esta es una antiderivada de esta función. Y bueno, ya hemos hecho un pequeño excurso en operaciones con fracciones no enteras. ¿Ok?
Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera antiderivada particular, ¿ok? Ahora vamos a calcular la que sigue. Vamos a calcular ahora la antiderivada de toda la expresión, pero para eso